Hola amigos, nosotros somos Gratos Ratos y hoy presentaremos la Basílica de Guadalupe, un paseo en el tiempo. Comenzamos. De acuerdo con la tradición religiosa, la Virgen se le apareció en 4 ocasiones a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, lugar por el cual pasaba al ir a Tlatelolco. Durante la primera aparición, la Virgen de Guadalupe le solicitó la construcción de un templo en la zona, por lo que Juan Diego se dirigió hacia el arzobispado para comunicar la petición. Sin embargo, el obispo se negó ante la falta de pruebas. Mientras no existiera una señal divina, no podría creer en su dicho. Por ello, Juan Diego regresó al cerro para encontrarse de nueva cuenta con la Virgen. Ella le prometió que le daría la señal al siguiente día. Juan Diego regresó a casa y encontró a su tío gravemente enfermo, por lo que corrió hacia Tlatelolco en busca de un sacerdote para ayudarlo a bien morir. Para no ser visto por la Virgen, rodeó el cerro del Tepeyac. No obstante, apareció para notificarle que su tío estaba sano, por lo que ahora podía recolectar de la cima rosas de Castilla. Las colocó en su ayate y se dirigió de nueva cuenta a la casa del obispo, hoy museo de la Secretaría de Hacienda, ubicado a un costado del Palacio Nacional, y al momento de desplegar su tilma, las rosas estamparon milagrosamente la imagen de la guadalupana. La Basílica de Guadalupe. Sus orígenes se remontan al siglo XVI, en diciembre de 1531. De acuerdo con la religión católica, la Virgen de Guadalupe se apareció en 5 ocasiones en el Cerro del Tepeyac, hasta donde acudió el indígena Juan Diego, a quien le manifestó su deseo de que allí se le construyera su templo. Llamada oficialmente insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica, dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo y Madero, de la Ciudad de México. Pertenece a la Arquidiócesis Primaria de México por medio de la Vicaría Guadalupana, que desde el 4 de noviembre de 2018 se encuentra al cuidado del Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien tiene el título de Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Abad de la Basílica. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Si bien las cifras que se citan no son uniformes, anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre, día en que se festeja a Santa María de Guadalupe. Anualmente, la Basílica de Santa María de Guadalupe tiene al menos el doble de visitantes que a los santuarios marianos más conocidos, por lo que se constituye un destacado fenómeno social y cultural. Fue creada por Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto y diseñador de este recinto. Este mismo personaje cuenta en su haber con la creación de otros recintos emblemáticos, como el Estadio Azteca, el Museo del Templo Mayor y el Museo Nacional de Antropología. Además de Ramírez Vázquez, participaron en el proyecto José Luis Benlloch, Alejandro Schunhofer, Javier García Lascurain y Fray Gabriel Chávez de la Mora. El empresario mexicano Carlos Slim fue el encargado de financiar el proyecto. Comenzando su construcción en marzo de 1695, el día 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas con un solemne novenario. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral posee su propio cabildo y tenía un abad. Su portada se exenta y simula un biombo. Las 4 torres octagonales de su esquina tienen un significado asociado a la Nueva Jerusalén de oro, mencionada en el Apocalipsis. Comenzando el siglo XIX, debido a la construcción del convento de las Capuchinas, la colegiata sufría de graves daños en paredes y bóvedas. Fue por lo cual necesario restaurar los daños y con este motivo redecorar el santuario en estilo neoclásico.
desapareciendo el barroco. En el santuario, la reforma comenzó hacia el año de 1804, concluyendo hasta 1836. Entre 1810 y 1822, la obra se suspendió debido a la Guerra de Independencia. El diseño fue hecho por Agustín Paz y ejecutado por el arquitecto neoclasicista Manuel Tolsa. Entre las reformas se contempló el desplazamiento de la sillería del coro de canónigos y la colocación del retablo de mármol de Carrara, acompañado de un baldaquino de columnas de granito escocés, con esculturas de arcángeles de bronce. Se hizo una ampliación del edificio por la parte norte, readecuando las áreas del cabildo y la sacristía. En los muros fue colocada pinturas monumentales representando algún acontecimiento guadalupeño, de las cuales 4 son de grandes dimensiones. Concluida la obra, fue coronada solemnemente la Virgen de Guadalupe en 1895 por el arzobispo Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera, acompañado de otros obispos de la República. En 1904 la colegiata es elevada al rango de la basílica. En tiempos de la guerra cristera, una bomba estalló en el altar mayor, habiendo llegado oculta dentro de un arreglo floral. Alrededor de las 10:30 de la mañana estalló, causando daños en las escalinatas del altar y algunos daños más en los vitrales. Al ayatolá original no le pasó nada. Y se inauguró un museo en 1941 en el ala norte del antiguo convento de capuchinas. Alberga una importante colección de arte novohispano, compuesta por cerca de 4.000 bienes culturales, muchos de ellos únicos e irrepetibles, que incluyen pinturas, esculturas, joyería, orfebrería y otras. También se encuentra la Capilla de las Rosas o Capilla del Cerrito. Es un templo católico ubicado en la cima del Cerro del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo Madero. Fue fundada a finales del siglo XVII, en el lugar donde, acuerdo a la tradición, Juan Diego Cuatlatoatzin cortó y recolectó rosas por indicación de Nuestra Señora de Guadalupe para mostrarlas como prueba de sus apariciones al obispo Fray Juan de Zumárraga. Durante muchos años, el lugar donde se levantaba actualmente la capilla solo estuvo indicado con una cruz de madera con un montón de piedras como pedestal. Hacia 1660, don Cristóbal de Aguirre y su esposa Teresa
peregrina mandaron edificar una ermita en el sitio. Y a principios del siglo XVIII, al crecer el número de fieles que acudían al lugar, edificar el templo actual junto con la rampa sureste para facilitar el acceso al sitio. A lo largo de este recorrido nos dimos cuenta que la basílica contiene 5 templos, los cuales son Capilla del Cerrito, lugar donde la Virgen hizo su aparición al indígena Juan Diego, edificación de fachada barroca que en su interior se encuentran obras del muralista Fernando Leal que narran la historia de la aparición milagrosa. Cementerio del Tepeyac. Actualmente es uno de los cementerios de la época virreinal que se encuentra en funcionamiento. En él descansan los restos de varias personalidades históricas, como Antonio López de Santa Anna y Javier Villarrutia. Capilla del Poncito. La edificación, considerada una joya arquitectónica de estilo barroco, comenzó su construcción en 1777 y terminó en 1791 y fue diseñado por Francisco Guerrero y Torres. Capilla y convento de las Madres Capuchinas. Erigido entre los años 1792 y 1797, el recinto fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe. Campanario, uno de los carriones más sobresalientes en los que se encuentra ubicado en la Basílica de Guadalupe, que hoy funge como campanario. Cuenta con 48 campanas con 23 metros de alto. Su construcción comenzó en 1989. Se inauguró en 1990 durante la visita del Papa Juan Pablo II. Este campanario fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El carriñón o campanario, como comúnmente se le conoce, posee 4 relojes, calendarios aztecas, astronómico, solar y de tiempo real. Para llegar a la insignia y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, está ubicada en la Plaza de las Américas 1, Villa de Guadalupe, Villa Gustavo Amadero. Una de las vías más sencillas es a través del metro. Solo debes bajarte en la estación La Villa Basílica de la línea 6, Martín Carrera, El Rosario, y Deportivo 18 de Marzo, línea 3, Universidad Indios Verdes. La basílica abre de lunes a domingo, los 365 días del año, de 6 de la mañana a 9 de la noche. El santuario cuenta con 2 estacionamientos subterráneos con acceso por Avenida de los Misterios y la calle Fray Juan de Zumárraga, con capacidad para 1000 automóviles. Cielo, una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac.
Dieguito le dijo la Virgen.